No todo lo que te duele viene a destruirte. Hay silencios que no significan abandono, sino redirección. Y hay dolores que no entiendes, porque todavía no estás listo para lo que vienen a revelarte. Vivimos en una época donde se nos exige tener respuestas para todo, controlar lo incontrolable, sanar en tiempo récord y mostrarnos fuertes, incluso cuando por dentro estamos cayendo a pedazos. Pero, ¿y si el verdadero acto de fortaleza no fuera resistir, sino soltar? ¿Y si aquello que hoy se siente como una pérdida, en realidad está sembrando una transformación? Este no es un video para convencerte de nada. Es un espacio para que te escuches, para que te reconcilies con el presente, con tu historia, con las pausas que la vida impone cuando tú ya no sabes cómo detenerte. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni frases vacías. Lo que encontrarás son 13 reflexiones estoicas y espirituales que no te prometen eliminar el dolor, pero sí cambiar tu forma de vivirlo. Si alguna vez te sentiste cansado de cargar con todo, si alguna vez quisiste soltar el control, pero no supiste cómo, si alguna vez sentiste que el silencio de Dios era más ruidoso que 1000 voces, entonces este mensaje es para ti. Respira hondo. Este no es el final de nada, es el comienzo de un camino más verdadero. Y estás listo para caminarlo. No naciste para cargarlo todo. No naciste para cargarlo todo. Y así será. Sin embargo, casi todos vivimos como si esa fuera nuestra misión secreta. Caminamos con el ceño fruncido, los hombros tensos y el pensamiento siempre un paso por delante del presente, acumulando responsabilidades, miedos, expectativas ajenas y culpas antiguas. Nadie nos dijo cuándo empezamos a hacerlo. Simplemente ocurrió. Un día aceptaste una preocupación pequeña, luego otra y otra más. Y sin darte cuenta, el alma se convirtió en una mochila que llevas a la espalda desde hace años. Al principio esa mochila parecía ligera. Era solo el deseo de que todo saliera bien, el cuidado por los tuyos, la necesidad de no fallar. Pero el problema de las mochilas invisibles es que no avisan cuando se llenan, no pesan de golpe, se van cargando en silencio. Una inquietud aquí, una responsabilidad que no te corresponde allá. Un miedo que no sabes nombrar, pero que aprieta el pecho por las noches. Y llega un momento en que te preguntas por qué estás tan cansado si, en apariencia, no has hecho nada extraordinario. La respuesta es simple y dolorosa. A la vez llevas demasiado tiempo cargando lo que no era tuyo. Hay una idea profundamente arraigada en nuestra cultura que dice que ser fuerte es poder con todo, aguantar, resolver, no quejarse, no pedir ayuda. Pero esa idea, tan aplaudida, es también una de las más destructivas, porque confunde fortaleza con rigidez y responsabilidad con omnipotencia. Te hace creer que si sueltas algo, si dices hasta aquí, si reconoces que no puedes con todo, estás fallando, y no es verdad. No naciste para cargar el mundo sobre tus hombros. Ningún ser humano lo hizo. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Preocuparse por lo que no depende de ti es la forma más segura de perder la serenidad. No lo decía desde la resignación, sino desde la lucidez. Para los estoicos, la paz interior comienza cuando aprendes a distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no, y casi todo aquello que hoy te roba el sueño, las decisiones de otros, el paso del tiempo, el futuro incierto. Los cambios inevitables no dependen de ti. Insistir en cargarlo no te hace más responsable, te hace más prisionero. La metáfora de la mochila es sencilla, pero profundamente real. Imagina por un momento que pudieras abrirla y mirar dentro. ¿Qué encontrarías?
quizá preocupaciones heredadas, miedos que no nacieron en ti, expectativas que alguien más colocó sobre tus hombros, tal vez culpas antiguas que ya no tienen función, o responsabilidades que asumiste por amor, pero que con el tiempo se transformaron en un peso constante. El problema no es haberlas cargado alguna vez. El problema es no haberte detenido nunca a preguntarte si todavía te corresponden. Soltar. En este punto, suele asustar, porque hemos aprendido a asociar el soltar con el abandono, con la derrota, con la falta de compromiso. Pero soltar no es dejar de cuidar, es dejar de asfixiarte, no es desentenderte de la vida, sino relacionarte con ella desde un lugar más sabio. Soltar es un acto de inteligencia emocional. Es reconocer, con humildad y claridad, que hay límites y que esos límites no te empequeñecen, te humanizan. La inteligencia emocional no consiste en sentir menos, sino en comprender mejor lo que sientes y por qué lo sientes. Cuando cargas con todo, el cuerpo y la mente empiezan a dar señales. El sueño se vuelve superficial, la respiración más corta, la paciencia se agota con facilidad, no porque seas débil, sino porque estás forzando una estructura que no fue diseñada para sostener tanto peso. El alma también se cansa, y cuando lo hace, la vida empieza a sentirse como una lucha constante. Incluso en los días tranquilos, Epicteto no proponía una vida pasiva, sino una vida bien orientada. Hacer tu parte con dignidad. Sí, pero no convertirte en el responsable de todo lo que ocurre. Hay una diferencia profunda entre actuar con responsabilidad y vivir como si todo dependiera de ti. La primera te da firmeza, la segunda te roba la paz. Y esa diferencia es una de las lecciones más importantes que puedes aprender en esta etapa de la vida. Tal vez has pasado años demostrando que puedes con todo, sosteniendo a otros, cumpliendo expectativas, siendo el pilar. Y quizás hoy, en silencio, te preguntas cuándo fue la última vez que alguien te sostuvo a ti. Esta reflexión no busca culpar ni señalar. Busca abrir un espacio interior, un espacio donde puedas decirte la verdad sin dureza: estoy cargando más de lo que me corresponde. Y reconocer eso no te hace menos fuerte, te hace más honesto. Soltar empieza con un gesto interno, casi imperceptible. No es un acto brusco, es una decisión suave. Es preguntarte, con calma, ¿esto depende realmente de mí? ¿Este peso es mío o lo asumí por miedo, por costumbre, por amor mal entendido? Y cuando descubres que no todo te pertenece, algo dentro de ti empieza a aflojarse, como si los hombros descendieran unos centímetros, como si el aire entrara con más facilidad. Esta primera enseñanza es el cimiento de todo lo que viene después. Porque mientras sigas creyendo que naciste para cargarlo todo, cada intento de calma será frágil. Pero cuando comprendes, de verdad, que no estás aquí para sostener el mundo, sino para caminar en él con conciencia, algo cambia. No de golpe, no de manera espectacular. Cambia de forma silenciosa, pero profunda. A lo largo de este camino iremos viendo qué hacer con esa mochila, cómo vaciarla sin culpa y cómo aprender a caminar más ligero sin dejar de ser responsable. Por ahora, basta con recordar, esto no naciste para cargarlo todo, naciste para vivir con dignidad, con claridad y con una paz que no se construye a base de aguantar, sino de saber cuándo y cómo soltar. Lo que piensas que controlas, te controla a ti. Hay personas que no descansan nunca, aunque lo intenten, no porque no tengan tiempo, sino porque su mente no se lo permite. Son aquellas que viven dentro de un guión que debe cumplirse al milímetro.
donde todo debe salir bien, donde cada decisión está calculada, cada palabra medida y cada posibilidad anticipada. Personas que no pueden dormir porque su cerebro sigue planeando, proyectando, evaluando escenarios imaginarios que, probablemente, nunca ocurran. Personas que, en su afán por evitar el caos, se vuelven prisioneras del control. María, llamémosla así, no se consideraba perfeccionista, se consideraba organizada. Y en efecto, lo era. Tenía listas para cada aspecto de su vida, agenda para las tareas del hogar, horarios para sus hijos, alertas para llamadas importantes, incluso notificaciones para recordar que debía descansar, aunque rara vez obedecía esa última. Su calendario estaba siempre lleno, pero su alma siempre vacía. No lo parecía, pero vivía agotada, agotada de pensar, de controlar, de asegurarse de que todo funcionara como debía. Y sin darse cuenta, había cruzado una línea invisible, la que separa la previsión sana del miedo disfrazado de eficiencia. La historia de María es más común de lo que creemos, y es que muchos aprendimos a relacionarnos con el mundo desde la lógica del control. Nos dijeron que ser responsables era tenerlo todo bajo supervisión, que los errores se evitaban pensando más, que prevenir es siempre mejor que confiar, que si no vigilas lo que pasa, algo malo ocurrirá. Con esas ideas crecimos, y con ellas desarrollamos una mente que necesita tener la sensación de que todo depende de nosotros. Porque si no es así, ¿cómo garantizar que la vida no se desmorone? Pero aquí viene la paradoja más dura: cuanto más intentas controlar, más controlado te sientes. Lo que tú creías que dominabas empieza a dominarte a ti, tus pensamientos, tu descanso, tus emociones, tus vínculos. Todo comienza a girar en torno a lo que podría salir mal, a lo que necesitas prever, a lo que no puedes permitir que ocurra. Y poco a poco, lo que en un inicio era una estrategia para vivir mejor, se convierte en una cárcel silenciosa. El estoicismo lo vio con claridad hace siglos. No hay esclavitud más profunda que la de una mente que intenta controlar lo que no depende de ella. Y sin embargo, esa forma de esclavitud es tan sutil, tan racional, que se disfraza de virtud. Se presenta como responsabilidad, como madurez, como eficiencia. Pero el cuerpo no se engaña, el alma tampoco. ¿Lo sabes por qué? A pesar de hacer todo lo correcto, no puedes relajarte, no puedes desconectarte. Sientes que todo está pendiente. Todo requiere tu atención. Todo puede fallar si tú no estás encima. Epicteto enseñó que la libertad verdadera comienza cuando diferenciamos entre lo que depende de nosotros y lo que no. Parece simple, pero es una revolución interna, porque muchas veces vivimos intentando forzar resultados, personas, tiempos y emociones que no nos pertenecen. Vivimos con la angustia de creer que el mundo se caerá si no estamos vigilando cada parte. Y esa angustia, disfrazada de control, es el origen de muchas ansiedades modernas. Entonces, ¿cómo salir de esta cárcel invisible? El primer paso es ver la reja, es decir, reconocer con honestidad cuándo lo que estás haciendo nace de tu responsabilidad y cuándo nace de tu miedo. ¿Estás planificando porque te ayuda a enfocarte o porque no toleras la incertidumbre? ¿Estás pendiente de los demás porque te importa su bienestar o porque te da miedo que algo se te escape? ¿Estás trabajando hasta tarde porque lo disfrutas o porque no sabes cómo estar en paz sin hacer nada? La mente necesita estructuras, pero el alma necesita descanso. Y cuando vives creyendo que solo estarás bien si todo está bajo tu control,
Caes en un ciclo interminable donde cada resolución da paso a una nueva preocupación. Terminas un pendiente y ya estás pensando en el siguiente. Resuelves un conflicto y ya estás anticipando el próximo, porque el control nunca se sacia, siempre quiere más. Y tú, mientras tanto, te olvidas de vivir. Una práctica estoica que puede ayudarte a salir de este patrón es hacer un breve inventario mental. Tómate un momento, puede ser ahora mismo, y haz una lista sencilla de lo que hoy no puedes controlar. Aunque quieras, escríbelo o repítelo mentalmente. No puedo controlar lo que piensen los demás de mí. No puedo controlar si alguien me responde como espero. No puedo controlar si llueve mañana a mitad. No puedo controlar que el pasado haya sido distinto. No puedo controlar cómo alguien más maneja sus emociones. No puedo controlar el paso del tiempo. Mida. Al principio, este ejercicio puede provocar incomodidad, incluso frustración. Pero si lo haces con calma y honestidad, algo empieza a cambiar. Ya no se trata de resignarte, sino de liberarte. Porque aceptar que no puedes controlarlo todo no te convierte en una persona débil. Te convierte en alguien más real, más presente, más en paz. Y cuando haces esto, cada día, aunque sea por unos minutos, te das cuenta de algo sorprendente. Muchas de las cosas que más te preocupan no necesitan ser resueltas. Solo necesitan ser soltadas. No porque no importen, sino porque no te corresponde resolverlas. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es intervenir, sino confiar. Confiar en el tiempo, en la vida, en los demás y también en ti mismo. Porque lo que sí puedes controlar, y eso lo sabían muy bien los estoicos, es cómo eliges responder, tu actitud, tu intención, tu serenidad. Eso sí es tuyo. Y cuando dejas de gastar energía en lo que está fuera de ti, te queda más fuerza para cuidar lo que realmente puedes transformar tu mundo interior. La preocupación es el ladrón invisible de tu paz. Hay ladrones que entran en tu vida sin romper cerraduras. Lo hacen en silencio, sin levantar sospechas. Y lo peor es que los dejas quedarse creyendo que te están ayudando. La preocupación es uno de ellos. No grita, no exige. Se instala despacio, como un pensamiento inofensivo que dice, solo estoy pensando en cómo evitar que algo malo ocurra. Pero lo que parece previsión se convierte en hábito. Y lo que empezó como un pensamiento se transforma en una niebla que envuelve todo. Día tras día. Te roba la energía, te roba el sueño, te roba la alegría, porque sí, la preocupación desgasta más que el propio problema. La sientes en el cuerpo como una tensión constante, como un nudo en el estómago, como una presión detrás de los ojos que nunca se va del todo. Y lo más sutil, lo más peligroso, es que aprendiste a vivir así. Te acostumbraste a esa alerta permanente, a ese estado de vigilia en el que estás medio presente y medio atrapado en un futuro que aún no existe. Pero ya te está afectando. La preocupación es insistente, no te permite disfrutar del momento, porque te convence de que algo podría salir mal en cualquier instante. Te susurra que, si dejas de pensar en el problema, entonces se agravará, que si no vigilas cada detalle, perderás el control, que si no te adelantas a los acontecimientos, serás víctima de ellos. Y así, sin darte cuenta, tu mente se convierte en un campo de batalla entre lo que podría pasar y lo que está pasando. Pero en esa lucha siempre pierde lo más valioso, la paz interior. Es importante entender que el problema y la preocupación no son lo mismo. El problema es un hecho, algo concreto, delimitado, algo que puede o no resolverse.
pero que está allí, claro y visible. La preocupación, en cambio, es una construcción mental, es la repetición anticipada del problema en tu imaginación. Y muchas veces, incluso, es la recreación de un problema que aún no ha sucedido. De ahí su poder destructivo no solo desgasta, sino que lo hace en nombre de algo que quizá nunca ocurra. Los estoicos comprendieron esto con una claridad admirable. Para ellos, el sufrimiento no venía tanto de los hechos como de la interpretación que hacíamos de esos hechos. Lo que te agota no es la vida, es lo que tu mente hace con la vida. No es el conflicto puntual, sino la anticipación obsesiva de todos los posibles resultados. Por eso, cuando Epicteto nos recuerda que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros, no nos está invitando a la pasividad, sino a la libertad. Liberarse de la preocupación no significa desentenderse de la realidad. Significa relacionarse con ella desde un lugar más sereno, más centrado. Significa actuar donde puedes actuar y aceptar lo que no puedes modificar. Significa entender que no ganas nada adelantándote una y otra vez a los dolores, las pérdidas o los errores, porque cuando lo haces, los vives dos veces, una en la imaginación y otra si acaso en la realidad. Pero ¿cómo detener esa maquinaria mental que parece funcionar sola? ¿Cómo salir de ese hábito tan profundamente arraigado? El primer paso no es pensar más, sino volver al cuerpo, volver a ti, a tu respiración, al presente. Te propongo algo muy simple. Detente por un momento. Si estás sentado, apoya bien los pies en el suelo. Si estás de pie, afloja los hombros y respira 3 veces, despacio. Inhala por la nariz, contando hasta 4. Siente cómo se expande tu abdomen. Retén el aire un instante y exhala suavemente por la boca, contando hasta 6. Al hacerlo, imagina que con cada exhalación sueltas una carga invisible, una piedra menos en la mochila, un pensamiento que ya no necesitas, una preocupación que no te pertenece. Primera respiración, suelta el miedo. Segunda respiración, suelta la exigencia. Tercera respiración, suelta el futuro. Este pequeño ejercicio, si lo haces con frecuencia, empieza a cambiar tu relación con la preocupación, no porque la elimine de inmediato, sino porque te recuerda que no eres tu pensamiento, que puedes ver la preocupación como una nube que pasa, no como un muro que te encierra, que tienes el poder de respirar más profundo que tus temores. La preocupación nunca viene sola, trae consigo fatiga, impaciencia, irritabilidad, insomnio. Pero cuando aprendes a reconocerla a tiempo y le dices con calma no ahora, algo en ti cambia, no mágicamente, no de forma grandilocuente, pero sí de manera real y progresiva, porque toda práctica de libertad interior empieza por un acto pequeño, repetido con constancia. Y es ahí donde florece la verdadera fortaleza estoica, no en endurecerte contra la vida, sino en suavizar el vínculo que tienes con aquello que no puedes controlar. No en negarte a sentir, sino en aprender a sentir con más sabiduría. No en luchar contra todo lo que puede salir mal, sino en aprender a confiar en tu capacidad para atravesarlo si llega. La preocupación es el ladrón invisible de tu paz, pero tú no eres su víctima inevitable. Puedes observarla sin alimentarla. Respirar en lugar de reaccionar. Elegir el momento presente en lugar de vivir secuestrado por lo que aún no ocurre. Y en ese gesto, discreto pero profundo, recuperarás poco a poco eso que creías perdido: tu calma, tu alegría, tu energía vital. Respira, aquí, ahora, ya estás más cerca de ti.
No necesitas entenderlo todo para estar en paz. Durante muchos años, Clara vivió con la sensación de estar siempre un paso atrás de lo que la vida le exigía. Había crecido creyendo que si uno se esforzaba, si hacía las cosas bien, entonces todo saldría según lo previsto. Pero lo previsto casi nunca llegaba. Cambios imprevistos, pérdidas inesperadas, decisiones que no dependían de ella, giros que rompían sus planes sin previo aviso, y lo que más le dolía no era lo que sucedía, sino no entender por qué sucedía, no poder darle un sentido. Sentía que si al menos pudiera comprender, si todo tuviera una razón clara, entonces tal vez podría estar en paz. Pero la vida, a veces, no explica, simplemente actúa. Y Clara, como tantos otros, vivía buscando lógica donde solo había movimiento, preguntándose si era culpa suya, si había algo que no estaba viendo, si el universo le estaba enviando un mensaje que aún no sabía leer. Leía libros, escuchaba consejos, consultaba a personas sabias, y aunque muchas veces encontraba consuelo, no hallaba respuestas definitivas. Y eso, para alguien que necesita entender, para sentirse segura, se convierte en una carga silenciosa. Lo que Clara aún no sabía es que esa necesidad de entenderlo todo no era sabiduría, sino una forma sutil de control, una ilusión vestida de claridad, porque detrás del quiero comprender muchas veces se esconde el deseo de prevenir, de anticiparse al dolor, de asegurarse de que no se volverá a repetir lo que tanto la hirió. Pero la vida no se deja anticipar, no entrega explicaciones bajo demanda. Hay momentos en los que lo único que puedes hacer es observar, respirar y confiar. Los estoicos lo sabían, y lejos de negar el deseo humano de buscar sentido, nos invitaron a soltar la ansiedad de tener todas las respuestas. Marco Aurelio escribió: no desperdicies lo que tienes deseando lo que no puedes tener. Y entre esas cosas que no podemos tener, al menos no siempre está la comprensión inmediata, la explicación perfecta, la certeza absoluta, porque no todo se revela cuando lo deseamos. Algunas verdades solo aparecen con el tiempo, y otras simplemente no aparecen. Y aprender a estar en paz con eso es una de las formas más serenas de madurez. Desde una perspectiva estoica, la vida es un proceso que no siempre será accesible al entendimiento racional. A menudo, el porqué se resiste a nuestros intentos de análisis. Pero eso no significa que todo carezca de sentido, sino que el sentido no siempre está disponible en el momento en que lo exigimos. La necesidad constante de explicarlo todo puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento, un intento desesperado de hacer lógico lo que, por naturaleza, es incierto y misterioso. Aceptar esto no es rendirse, es abrir espacio para una forma más profunda de vivir la confianza. Una confianza que no se basa en saber cómo terminará la historia, sino en saber que puedes caminar aún sin conocer el final. Que tu paz no tiene que depender de la claridad total, sino de una actitud interior. La actitud que dice: no lo entiendo todavía, y está bien. Esto requiere valentía, porque hay algo en nosotros que lucha con fuerza contra el misterio. Queremos saber por qué alguien se alejó, por qué no llegó esa oportunidad que esperábamos, por qué ciertos dolores tocaron nuestra puerta. Y claro, está bien preguntarse, reflexionar, buscar, pero también es sabio saber detener la búsqueda cuando empieza a herirnos, cuando se vuelve circular, cuando en lugar de ayudarnos a avanzar, nos encierra en un pasillo sin salida. Hay una enseñanza espiritual que dice que la confianza verdadera comienza cuando se acaba el control. Es decir,
cuando ya no puedes forzar nada más, cuando ya lo intentaste todo, cuando ya analizaste, corregiste, pediste, esperaste, y entonces sueltas, no porque ya no te importe, sino porque entiendes que lo que estás intentando dominar es más grande que tú, y esa rendición, lejos de ser una derrota, es un descanso. Confiar no significa no actuar. Significa actuar sin la tensión de necesitar entender todo en tiempo real. Es hacer lo mejor posible con lo que tienes. Y aceptar que algunas piezas del rompecabezas se colocarán solas. En su momento. Que la vida también tiene su ritmo. Y que a veces tú solo puedes estar presente. Abierto. En silencio. Como quien cuida un jardín sin ver aún el brote, como quien acompaña la noche sabiendo que el amanecer llegará, aunque no sepa cuándo. Cuando logras esto, aunque sea por momentos breves, algo dentro de ti se relaja, la mente deja de girar sobre sí misma, el cuerpo se afloja, y aparece una forma distinta de comprensión, una comprensión que no viene de la lógica, sino de la quietud. Una sensación de que, aunque no lo entiendas todo, puedes estar bien aquí, ahora, en medio de lo incompleto, de lo abierto, de lo no resuelto. Quizá la historia de Clara se parece un poco a la tuya. Quizá también has buscado sentido donde por ahora solo hay movimiento. Y tal vez, como ella, necesitas escuchar esto. No estás obligado a entender todo para poder respirar en paz. Puedes vivir dentro del misterio sin perder la calma. Puedes caminar con dudas sin dejar de avanzar. Puedes seguir confiando aunque el cielo esté nublado. La vida es más sabia de lo que creemos. Y aunque no siempre lo parezca, nos lleva justo por donde necesitamos ir. A veces sin avisar, a veces sin explicar, pero con una lógica que solo se revela con el tiempo o con el alma quieta. Así que hoy, si no encuentras todas las respuestas, no te castigues, no te desesperes. Tal vez este momento no está para que lo entiendas, sino para que lo atravieses con serenidad. La claridad vendrá, tal vez no cuando la exijas, pero sí cuando estés listo. Mientras tanto, recuerda, la paz no siempre llega cuando lo comprendes todo. A veces, llega cuando dejas de luchar por comprenderlo todo. Y simplemente respiras. Cuando no escuchas respuestas, el silencio te habla. Hay momentos en los que el mundo parece callarse de golpe. Nada se mueve afuera. Ninguna señal llega. No hay respuestas claras, ni certezas inmediatas. Solo queda un silencio denso, profundo, casi incómodo. Muchas personas, al enfrentarse a ese tipo de silencio, sienten que algo va mal, que la vida se ha detenido, que Dios, si es que está, ha dejado de hablar. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese silencio no es ausencia, sino una forma distinta de presencia? Y si es ahí, justo en ese aparente vacío, donde comienza a crecer lo más verdadero, el alma, como una semilla, no germina en medio del ruido. Necesita tierra oscura, humedad y tiempo. Y sobre todo, necesita silencio. Un silencio que no es vacío, sino cueva. Un espacio donde no hay respuestas rápidas, pero sí maduración, donde no hay certezas, pero sí profundidad, donde no hay ruido externo, pero sí una voz que empieza a escucharse desde dentro. Imagina por un momento que el silencio fuera eso, una cueva, no una prisión, no un castigo, sino un refugio, un lugar sagrado donde lo invisible empieza a tomar forma, donde lo que aún no entiendes empieza a ordenarse, no desde la mente, sino desde una sabiduría más honda,
un lugar donde no necesitas actuar, ni demostrar, ni correr, solo estar, respirar, escuchar. A lo largo de la historia, los grandes sabios han hablado de este tipo de silencio, no el que se impone desde fuera, sino el que se elige desde dentro. Un silencio fértil, el mismo que aparece cuando ya no puedes hacer más. Y, finalmente, te rindes a la experiencia, no como derrota, sino como apertura. El silencio de quien ha dejado de buscar respuestas inmediatas y ha comenzado a permitir que las preguntas respiren. Dios también habla cuando calla. Es una frase que no busca explicar el dolor, sino acompañarlo. No pretende dar una lección, sino ofrecer una verdad profunda. El silencio no siempre es señal de abandono. A veces es la manera más sabia que tiene lo divino de prepararte. Porque hay aprendizajes que no pueden llegar en medio del bullicio. Hay comprensiones que solo se revelan cuando el mundo deja de gritar y tú te atreves a quedarte quieto. El estoicismo, sin ser una filosofía teísta, también entendió esto. Epicteto hablaba del momento oportuno, de aceptar el ritmo del universo, incluso cuando no se alinea con tus deseos. Marco Aurelio, por su parte, escribía para recordarse que no debía impacientarse con lo que no comprendía aún, que todo llega cuando debe llegar, y que la vida, aunque a veces parezca muda, siempre está en movimiento. Pero ¿cómo aprender a estar en ese silencio sin huir? ¿Cómo no llenar cada espacio libre con ruido artificial, distracción o ansiedad? Es difícil. Estamos entrenados para evitar el vacío, para correr hacia cualquier estímulo que nos saque de ese lugar incierto donde nada ocurre. Sin embargo, en la práctica estoica y espiritual, ese momento de nada es exactamente donde comienza lo esencial. Para no huir del silencio, el primer paso es cambiar la manera en que lo interpretas. Deja de verlo como un castigo. Míralo como un umbral, como un espacio de transición donde se derrumban viejas certezas y aún no han nacido las nuevas. No estás solo ahí, estás contigo. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, puedas empezar a escucharte sin filtros, sin exigencias, sin expectativas. Haz del silencio un refugio, no uno frío o distante, sino uno cálido, íntimo, un lugar donde puedas dejar caer tus máscaras, tus tensiones, tus prisas. Entra en él como quien entra en una capilla, con respeto, con disposición, con humildad. No busques encontrar respuestas en los primeros minutos. Solo respira, solo observa, solo sé. A veces, basta con eso para empezar a sentir que algo dentro se ordena sin esfuerzo. Puedes crear pequeños rituales, apagar los dispositivos, encender una vela, sentarte en silencio al comenzar o terminar el día, no para meditar como una obligación, sino para estar contigo, para habitarte, para recordarte que no necesitas comprenderlo todo, ni resolverlo todo, ni tener todas las piezas en su sitio. El silencio no exige resultados, solo presencia. Con el tiempo, notarás algo sutil. En medio de ese silencio, empiezan a surgir percepciones distintas. No son voces externas, ni mensajes reveladores. Es algo más fino, más íntimo, una certeza sin palabras, una intuición, un alivio sin causa aparente. Es la voz de lo profundo, que no se expresa con frases, sino con sensación, con calma, con una extraña, serena claridad. Y ahí, en esa cueva silenciosa, comprenderás una verdad que transforma. No todo lo que calla está ausente. No todo lo que no responde te ha abandonado. No todo lo que no entiendes ahora carece de sentido. A veces,
Simplemente, estás en el tramo silencioso del camino. Y ese tramo no es menor, es el más fértil, el más necesario, el más tuyo. Así que si hoy te sientes rodeado de silencio, si no llegan respuestas, si todo parece detenido, no te apresures a llenar el espacio. Quédate, respira, mira hacia adentro y recuerda, Dios también habla cuando calla. Y si te atreves a quedarte quieto el tiempo suficiente, descubrirás que el silencio, lejos de ser un enemigo, es el lenguaje donde la vida empieza a susurrarte todo lo que antes no podías oír. Deja de pelear con lo que no puedes cambiar durante mucho tiempo. Julián vivió en guerra, no una guerra visible, no con armas ni gritos, sino una guerra silenciosa que lo desgastaba por dentro. Su batalla era contra algo que ya había sucedido, pero que su corazón se negaba a aceptar. Había perdido a su padre de forma inesperada, y desde entonces, cada día era una pelea contra el recuerdo, contra la ausencia, contra la idea de que algo tan injusto pudiera ocurrir sin previo aviso. En apariencia, seguía con su vida, trabajaba, conversaba, dormía, pero por dentro, algo no terminaba de encajar. Luchaba, una y otra vez, con lo irreversible, como si resistirse pudiera cambiar lo que ya estaba escrito. Durante años, cada vez que pensaba en ese momento, en esa pérdida, volvía el nudo en la garganta, un nudo que no era puro dolor, sino algo más enredado, era resistencia. Era una parte de él que no quería aceptar lo que ya no tenía solución, una parte que decía, no es justo. Esto no debió pasar así. No estoy listo para dejarlo ir. Y esa parte, aunque parecía protegerlo del sufrimiento, en realidad lo mantenía atado al mismo lugar, como si el duelo no avanzara porque él seguía alimentando la lucha en su interior. La historia de Julián es la de muchas personas, porque todos, en algún momento, nos enfrentamos a hechos que no podemos cambiar. Una pérdida, una traición, un diagnóstico, una decisión que otro tomó sin consultarnos, y lo primero que sentimos es rechazo. El corazón se encierra, la mente se revela, aparece la necesidad de oponerse, como si oponernos sirviera de algo, como si negar lo que ya ocurrió pudiera deshacerlo, como si, luchando más, el dolor se volviera menos real. Pero esa lucha, aunque parezca necesaria, tiene un costo altísimo. Nos roba presencia, nos desconecta de lo que sí podemos vivir ahora, nos encierra en una tensión sin salida. Porque, aunque pelees todos los días contra el pasado no va a cambiar, aunque te resistas con toda tu fuerza. Hay cosas que simplemente son, y el dolor más persistente no suele venir del hecho en sí, sino de nuestra incapacidad de soltar la pelea interna contra lo inevitable. Epicteto, con la claridad que caracteriza al pensamiento estoico, lo expresó con firmeza. Aceptar no es rendirse, es dejar de sufrir inútilmente. Y esa frase, que a primera vista puede parecer fría, en realidad contiene una ternura profunda. Porque aceptar no significa que te deje de doler. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó. No significa que estés feliz con la pérdida, o que te parezca justo lo que te ocurrió. Aceptar significa simplemente que reconoces lo que es, que dejas de usar tu energía en una batalla que no puedes ganar, para comenzar a cuidar tu energía en aquello que sí puedes transformar tu respuesta, tu presencia, tu actitud. Aceptar es un acto de amor propio. Es mirarte al espejo y decirte, esto ya no es mi lucha. No porque no te importe, sino porque sabes que seguir peleando contra lo imposible te está drenando.
Es como soltar una cuerda que llevas tirando durante meses. Años quizás. Al soltarla, no se borra el daño, pero por fin puedes respirar. La mente moderna, educada en la lógica del control, suele confundir la aceptación con la pasividad. Nos han enseñado que hay que pelear hasta el final, que no hay que rendirse jamás, que ceder es perder. Pero el estoicismo nos propone una mirada más lúcida, saber cuándo actuar y cuándo retirarse, saber cuándo el esfuerzo construye y cuándo solo prolonga el sufrimiento. Y en muchos casos, la verdadera sabiduría está en saber decir, hasta aquí, no puedo cambiar esto, pero puedo cambiar cómo vivo a partir de ahora. Para llegar a esa paz, es necesario atravesar un proceso interior. Primero, sentir, no reprimir, no forzar una serenidad que aún no llega. Sentir lo que haya que sentir: rabia, tristeza, impotencia. Luego, observar, darse cuenta de que el sufrimiento prolongado no viene solo del hecho vivido, sino de las cadenas invisibles que uno sigue reforzando día tras día, los pensamientos que repiten lo mismo. Los qué hubiera pasado si, los por qué a mí, los no puedo vivir sin eso. Y después, poco a poco, con ternura, con respeto, viene el momento de soltar, no de olvidar, no de justificar, solo soltar. Algunas personas lo hacen con palabras, escribiendo una carta que nunca enviarán. Otras, con un gesto simbólico, como dejar ir una piedra en el agua o cerrar un álbum de recuerdos. No importa el método. Lo importante es lo que ocurre dentro: una rendición sin derrota, una decisión de no seguir prolongando una guerra que te impide vivir. Y lo curioso es que, cuando dejas de luchar, no te debilitas, te fortaleces, porque toda la energía que antes usabas en resistirte, ahora la puedes usar en reconstruirte, en amar mejor, en cuidar tu presente, en abrirte a nuevas formas de belleza, aunque la herida aún esté ahí, porque la herida puede quedarse un tiempo, pero la pelea sí puede terminar. Julián tardó años en decirlo, pero una mañana, después de un sueño inquieto y muchas lágrimas sin explicación, se miró al espejo y murmuró: esto ya no es mi lucha. No sintió alivio inmediato, pero sintió verdad, y eso bastó. Poco a poco, la guerra interior fue perdiendo fuerza, y en su lugar, empezó a crecer algo más silencioso, más firme, una forma de paz que no venía de entenderlo todo, ni de arreglar lo irreparable, sino de dejar de pelear con lo que no podía cambiar. Esa paz, que parece lejana cuando uno está atrapado en el dolor, no es un milagro inalcanzable, es una decisión diaria, de respeto, de humildad, de coraje. Y si hoy estás atravesando una pérdida, un cambio inesperado, una injusticia que no sabes cómo digerir, tal vez estas palabras puedan ayudarte a dar el primer paso. Esto ya no es tu lucha. Y al reconocerlo, quizás empieces a sanar, no desde la explicación, sino desde la libertad. Tu alma no es Dios. No tiene que saberlo todo. Hay una carga silenciosa que muchas personas llevan sobre sus hombros sin darse cuenta. No pesa como un objeto físico, pero agota como si lo fuera. Es la sensación constante de que todo depende de ti, de que si algo sale mal, será porque no lo viste venir, de que si alguien sufre, es porque no hiciste lo suficiente, de que si las cosas no están en equilibrio, entonces tú eres quien debe restaurarlas. Esta creencia, tan sutil como profunda, nace de un error espiritual que, con el tiempo, se convierte en agotamiento: la idea de que debes saberlo todo, preverlo todo, solucionarlo todo.
como si tu alma tuviera que ocupar un lugar que no le corresponde. Pero tu alma no es Dios. Y eso está bien. No viniste a este mundo a entender cada misterio, a cargar cada herida ajena, ni a sostener todo lo que se quiebra a tu alrededor. No es tu rol arreglarlo todo. Hay una humildad liberadora en esa frase, una sabiduría que no se aprende leyendo teorías, sino tropezando con tus propios límites una y otra vez, hasta que finalmente te rindes, no por debilidad, sino por lucidez. Desde la perspectiva espiritual, solo una mente pequeña por miedo, no por capacidad, cree que todo debe pasar por su control. Y esa misma mente, al no entender algo, se siente amenazada. Cree que no saber es fallar, que no poder es culpa, que no controlar es abandono. Pero eso no es verdad. La mente que se ha educado en la presencia, en la humildad y en el silencio, sabe que su rol es otro: discernir. Sí, actuar. Sí, pero también confiar. Soltar y aceptar que hay fuerzas más grandes trabajando en la trama de la vida. El estoicismo aporta aquí una lección profunda. No confundas el deber con la omnipotencia. Epicteto no se cansaba de recordarlo. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu deber es ocuparte de las primeras con dignidad, con compromiso, con presencia. Pero pretender hacerte cargo de lo que escapa a tu control no es virtud. Es soberbia inconsciente. Es querer ser más de lo que realmente puedes. Y eso no conduce a la paz, sino al desgaste emocional, a la frustración y a la pérdida de sentido. Vivimos en un tiempo que exalta el hazlo tú. El todo está en tus manos. El si no lo logras, es porque no te esforzaste lo suficiente. Pero esa narrativa, aunque suene empoderadora, a menudo se convierte en una trampa, porque cuando algo se rompe fuera de tu control, una enfermedad, una pérdida, una decisión de otro, entonces esa misma mentalidad te dice que fallaste, que tendrías que haber sabido, que tendrías que haber prevenido, y así se instala una culpa que no es tuya, pero que te la crees como si lo fuera. Por eso, repetir internamente con suavidad, con compasión: no es mi rol arreglarlo. Todo se convierte en un acto de sanación. No estás renunciando a tu responsabilidad. Estás reconociendo tu humanidad. Estás devolviendo al universo lo que nunca te correspondió cargar. Estás eligiendo vivir desde el respeto a tus propios límites. Y eso, lejos de hacerte menos, te hace más claro, más sereno, más presente. Quizá hay alguien en tu vida que sufre y sientes que no estás haciendo lo suficiente. O quizá hay una situación que se escapa de tus manos y te castigas por no poder intervenir. Tal vez estás frente a una decisión ajena que no compartes y te preguntas qué más podrías decir o hacer para cambiarla. En esos momentos, cuando tu alma se tensa tratando de comprenderlo todo, de solucionarlo todo, recuerda esta verdad estoica: tu deber termina donde comienza el control de otro. Esto no es desinterés, es amor maduro, porque amar no es rescatar siempre. Amar también es respetar los procesos, incluso cuando no los entiendes. Amar es estar presente sin querer invadir. Amar es acompañar sin querer imponer. Y a veces, el mayor acto de amor es soltar sin resentimiento, confiar sin exigir resultados, aceptar sin comprender del todo. Tu alma no es Dios. No tiene que saberlo todo. No tiene que tener todas las respuestas. No tiene que acertar siempre. A veces, lo único que se te pide es quedarte en silencio, respirar, hacer lo que sí puedes hacer y dejar el resto en manos de algo más grande. Llámalo como quieras: destino, providencia,
flujo natural de la vida. Lo importante es que comprendas que tú no estás solo en esta existencia y que hay fuerzas que operan más allá de tu entendimiento. Volver a esta humildad es regresar a casa, es despojarte del peso innecesario, es mirar al cielo, al dolor, a los misterios y decir: yo estoy aquí para aprender, no para tener el control absoluto. Y eso es más que suficiente. Haz el ejercicio, respira hondo y repítelo con el corazón. No es mi rol arreglarlo todo. Siente lo que ocurre en tu cuerpo al decirlo. Tal vez notes una pequeña liberación, un poco más de espacio en el pecho, un suspiro que te devuelve al presente, porque el alma, cuando ya no finge ser omnipotente, empieza a encontrar descanso, y desde ese descanso, curiosamente, se vuelve más sabia, porque deja de moverse desde la ansiedad y empieza a moverse desde la verdad. Esa es la paz que estás buscando, no la paz que viene por resolverlo todo, sino la que nace cuando por fin entiendes que no necesitas resolverlo todo para estar en paz, que tu valor no está en saberlo todo, ni en salvarlo todo, está en ser lo que eres humano, limitado y profundamente valioso. Así, lo que tarda, quizá te está preparando. Alma había aprendido a ser paciente, o al menos eso creía. Durante años esperó una señal, no una señal cualquiera, sino esa clase de certeza que te indica que, por fin, el camino se abre, que algo que anhelabas desde hace tiempo encuentra su cauce natural. En su caso, era una vocación durante más de una década. Se dedicó con entrega a su trabajo en un despacho, sabiendo en lo profundo que no era su lugar, pero no encontraba el momento, ni las circunstancias, ni el valor para hacer el cambio que su alma le susurraba desde hacía años. Esperaba, con esperanza, sí, pero también con dudas, con cansancio, con momentos de silencio que a veces rozaban la desesperanza, hasta que un día, sin que nada lo anunciara, la vida le respondió, no con un evento milagroso, ni con palabras escritas en el cielo. La respuesta vino como un movimiento interior. Fue más una sensación que una instrucción, una serenidad repentina, una claridad tranquila. Alma lo describió así. Fue como si algo dentro de mí me dijera, ahora, y ese ahora no vino con garantías, ni con todas las piezas ordenadas, pero vino con una paz que no había sentido en años. Y fue suficiente. La historia de Alma no es extraordinaria. De hecho, es la historia silenciosa de muchas personas que esperan, que aguantan, que perseveran, pero lo hacen desde un lugar de aparente vacío, como si no pasara nada mientras esperan. Y sin embargo, lo que más cuesta entender es esto: el tiempo de espera no es un tiempo perdido, no es castigo, es transformación silenciosa. Porque mientras tú crees que nada ocurre, algo dentro de ti se está moldeando. La vida, con su ritmo sabio, no solo prepara lo que está por llegar, también te prepara a ti. Y eso, aunque no se vea por fuera, es esencial. A veces el retraso no tiene que ver con que no estés listo externamente, sino con que tu alma necesita aún desarrollar la fuerza, la claridad o la ternura necesarias para sostener lo que vendrá. En la visión estoica, esta idea tiene una raíz profunda. Marco Aurelio escribió: lo que no sucede cuando tú quieres, sucede cuando conviene. Esa frase, que puede parecer incómoda para la mente impaciente, es un recordatorio de humildad. No siempre controlamos el cuándo, pero sí podemos elegir cómo nos posicionamos frente a la espera. Podemos vivirla como un castigo, o como un entrenamiento invisible, como una cárcel, o como una escuela. Y es que,
Mientras esperas, estás creciendo, aunque no lo notes, aunque no haya aplausos, aunque todo parezca estático, estás madurando como la semilla bajo tierra en silencio, en lo oscuro, lejos de los ojos del mundo. Cada día que resistes la tentación de rendirte, cada vez que eliges confiar aunque no veas resultados, cada pensamiento que transformas en esperanza, en lugar de queja, estás siendo pulido. No por azar, sino por una inteligencia que ve más allá de lo inmediato, lo que está por venir. Necesita que tú también cambies. Es una frase que no solo explica el tiempo de espera, sino que lo honra. No se trata de esperar pasivamente, como quien aguarda a que el reloj marque una hora exacta. Se trata de transformarte en quien puede sostener aquello que tanto deseas, de convertirte en la persona capaz de recibir con madurez lo que, de otro modo, te abrumaría o se desmoronaría en tus manos. Imagina que la vida te entrega ahora mismo eso que tanto anhelas, un nuevo amor, una oportunidad laboral, una reconciliación, una liberación. Estás preparado para recibirlo sin repetir viejos patrones. Tienes la serenidad para sostenerlo con gratitud, sin sabotearlo con miedo o impaciencia. Muchas veces, lo que más queremos no tarda en llegar. Se detiene hasta que estemos listos. Porque si llega antes, puede doler, puede confundir, puede romper algo dentro de ti que aún no está fortalecido. Esa es la belleza de la espera consciente. No es inacción, es preparación, no es resignación, es alineación. Es vivir cada día como un entrenamiento sutil. A veces, ese entrenamiento consiste en dejar ir el control, en practicar el silencio, en fortalecer tu disciplina. Otras veces, se trata de abrir tu corazón, sanar una herida antigua, cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. Nada de eso es visible, pero todo es necesario. El problema surge cuando asumimos que si algo tarda, es porque no somos suficientes, porque la vida se ha olvidado de nosotros, porque estamos haciendo algo mal. Pero no todo lo que tarda es castigo. Hay promesas que maduran lento porque son profundas. Hay caminos que toman más tiempo porque están hechos para transformar, no solo para llevarte de un punto a otro. Y hay algo más cuando dejas de ver la espera como un enemigo. Descubres que también puede ser una compañera. La espera, si la aceptas con el alma abierta, puede ser un refugio donde respiras sin presiones, un espacio donde escuchas mejor tu intuición, un lugar donde redescubres quién eres, sin el ruido del resultado inmediato. Así que, si estás esperando, si llevas tiempo pidiendo una señal, una respuesta, una oportunidad, no te desesperes. Mira hacia adentro. Pregúntate, ¿quién estoy siendo mientras espero? Porque eso también forma parte del regalo. Eso también es preparación. Empurador. Cuando llegue el momento, verás que no fue en vano, que cada día silencioso te fortaleció, que cada noche sin respuesta te enseñó a escuchar, que cada retraso fue, en realidad, una protección, porque lo que está por venir necesita que tú también cambies, y cuando lo hagas sin atajos, sin prisas, sin forzar nada, entonces la vida, con su exactitud serena, te entregará justo aquello que estabas esperando, no antes, no después, en el instante perfecto, cuando estés listo, cuando tu alma, sin saberlo, ya haya florecido. No eres débil por sentir ansiedad, solo necesitas entrenarte por dentro. Hay una creencia silenciosa que ha hecho mucho daño a lo largo del tiempo. Una idea que no siempre se dice en voz alta, pero que muchas personas llevan tatuada en lo más hondo de su conciencia. Si siento ansiedad,
es porque algo anda mal conmigo. Y lo que sigue después de esa frase es aún más sutil y devastador. Estoy fallando. No soy fuerte. No estoy tan despierto como pensaba. Así, lo que comenzó como una emoción humana y legítima, termina convirtiéndose en una carga emocional añadida, en un juicio, en una vergüenza que se oculta tras una sonrisa forzada o un silencio tenso. Pero la verdad es más sencilla, más compasiva y taro. Sobre todo, más humana. Sentir ansiedad no te hace débil. Solo significa que necesitas entrenarte por dentro. En los círculos espirituales, muchas veces se ha confundido el malestar emocional con una especie de pecado filosófico, como si la tristeza, la ansiedad o la preocupación fueran síntomas de que has perdido el rumbo, de que no has aprendido lo suficiente, de que tu fe no es lo bastante sólida. Pero esa idea no solo es injusta, es irreal. Nadie, por más sabio o despierto que esté, escapa por completo a los momentos de inquietud. Incluso los grandes pensadores estoicos, a menudo retratados como figuras imperturbables, lucharon consigo mismos. Marco Aurelio, emperador de Roma y practicante estoico, anotaba en su diario confesiones de cansancio, de dudas, de noches agitadas donde su mente no encontraba reposo, porque sentir ansiedad no es un error, es un llamado, una señal, una alarma que, aunque molesta, busca protegerte. El problema no es la ansiedad en sí, sino lo que haces con ella, cómo la interpretas, cómo reaccionas, cómo la enfrentas. Y ahí es donde aparece la posibilidad de cultivar la templanza. Esa virtud estoica que no significa frialdad ni indiferencia, sino equilibrio, serenidad, presencia firme frente a la tormenta. La templanza no es algo con lo que se nace, es una práctica, una disciplina interna, un músculo que se fortalece cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, observar en lugar de juzgar, y sostenerte en medio del malestar en lugar de huir de él. No se trata de eliminar la ansiedad de raíz, eso sería una ilusión, sino de aprender a no temerle, a no permitir que dirija tu vida, a no confundir su presencia con una falla personal. En este camino hay una verdad profunda que puede transformar tu manera de ver el malestar. La ansiedad no siempre es señal de que estás fracasando, muchas veces es prueba de que estás creciendo. Cuando sales de tu zona de control, cuando empiezas a mirar tu vida con más honestidad, cuando te permites soltar lo viejo sin tener aún lo nuevo, es natural que aparezca el vértigo, la incomodidad, la duda. El cuerpo reacciona, la mente busca respuestas rápidas, y tú sientes que algo no va bien. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que estás despertando. Te estás entrenando por dentro. Ese entrenamiento no tiene por qué ser dramático ni solemne. A veces, comienza con cosas muy simples, como volver a tu respiración. Porque ahí, en el acto más básico y más profundo, está la puerta hacia tu centro. Cuando la ansiedad te visite, y lo hará, de vez en cuando, intenta esto, detente. No corras, no busques una solución inmediata. Simplemente colócate en silencio. Cierra los ojos y respira. Hazlo ahora. Si puedes, inhala profundo contando hasta 4, detén el aire 2 segundos y exhala lentamente hasta el final. Repite este ciclo al menos 3 veces. Luego, mientras sigues respirando con suavidad, repite en silencio, como si hablaras al alma, esta afirmación: estoy aquí, no estoy en peligro, puedo sostener este momento. No se trata de magia, no es un hechizo, es un anclaje.
Un modo de recordarte que la mente ansiosa no siempre dice la verdad, que sus predicciones catastróficas no son hechos, que su velocidad no marca tu valor, y que tú, aún con miedo, puedes permanecer, la templanza. Al final, es eso, la decisión diaria de no ser arrastrado por la corriente de pensamientos. Es estar en el mundo sin ser devorado por él. Es responder desde la calma, incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar desde la urgencia. Y como toda disciplina, se cultiva con repetición, con intención, con amor hacia uno mismo. No te castigues por sentirte ansioso. No te compares con quienes parecen más estables. Cada persona carga batallas invisibles. Y tú no necesitas demostrar nada a nadie. Lo único que se te pide es que no abandones tu práctica interior, que sigas regresando a ti, una y otra vez, aunque cada vez parezca empezar de nuevo, porque no estás retrocediendo, estás profundizando, y si hay días en que la ansiedad parece más fuerte, no huyas de ti, abrázate, acepta tu vulnerabilidad sin juicio. Recuerda que no estás roto, estás en camino, estás aprendiendo a sostenerte sin exigencias, a vivir desde la templanza sin rigidez, a respirar incluso en medio de la duda. Y eso, aunque no lo parezca, es valentía pura. Quizás nadie te lo haya dicho así antes, pero déjame recordártelo. Ahora no eres débil por sentir ansiedad. Al contrario, estás vivo, estás sintiendo, estás cruzando capas profundas de ti mismo que antes estaban dormidas. Y si eliges mirar con compasión ese lugar interno donde tiembla tu voz, donde se acelera tu pulso, donde se nubla tu mente, descubrirás que justo ahí está naciendo tu verdadera fortaleza. La templanza no te pide perfección, solo te pide presencia. Y si hoy decides practicar, aunque sea un poco, aunque sea torpemente, ese arte sagrado de quedarte contigo en medio del caos, entonces estás entrenando tu alma, estás cultivando una raíz firme, estás construyendo un refugio interior al que podrás volver siempre, incluso en los días más difíciles, especialmente en esos, porque la ansiedad no es un enemigo que destruir. Es una parte de ti que necesita ser acompañada con más respeto, más calma y más verdad. Y tú, incluso cuando no lo sientes así, tienes todo lo necesario para hacerlo. Solo necesitas recordarlo, respirarlo y seguir caminando, con templanza, con amor y con la certeza de que todo entrenamiento interior da frutos aunque aún no los veas. No necesitas borrar el pasado para seguir adelante. Durante años, Clara arrastró una culpa silenciosa. No era una culpa visible ni escandalosa. Nadie la señalaba con el dedo. Nadie la acusaba desde fuera. Su vida parecía estable, incluso ejemplar, pero por dentro había un rincón que no sanaba. Había tomado una decisión difícil muchos años atrás. Y aunque en aquel momento creyó estar haciendo lo correcto, con el tiempo empezó a dudar. Se preguntaba si habría sido más valiente quedarse, si podría haber hecho las cosas de otra forma, si había fallado a alguien al priorizarse. A veces, el recuerdo la asaltaba en medio de la noche como un susurro frío. Y si hubieras elegido distinto, y aunque el tiempo había pasado, ese eco no se desvanecía, porque no era el mundo quien no la perdonaba, era ella misma. El pasado puede convertirse en una celda invisible cuando creemos que debe desaparecer para que podamos avanzar, como si solo mereciéramos paz una vez que hayamos borrado cada error, cada herida, cada momento en que no fuimos nuestra mejor versión. Pero eso es imposible, y más aún es innecesario. El estoicismo lo expresa con serenidad firme: el pasado no se cambia,
pero puede usarse como maestra. Lo que fue, ya está, no puede editarse, pero sí puede integrarse, puede resignificarse, puede convertirse en fuente de sabiduría, no de castigo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nunca intentó disfrazar sus errores. No se escribía como un hombre perfecto, sino como alguien que deseaba ser mejor cada día a pesar de sus caídas. Su diario es un ejercicio de honestidad y propósito. Y ese es el camino que propone la filosofía estoica: no reescribir la historia, sino usarla como abono, no negar el pasado, sino tomarlo de la mano y decirle: ven conmigo. Tenemos algo más que construir. Clara descubrió esto poco a poco. No fue a través de grandes revelaciones ni palabras de otros. Fue cuando un día, escuchando a una amiga contarle sus propios dilemas, repitió sin pensarlo una frase que había deseado escuchar para sí misma: a veces, elegimos lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos en ese momento. Y eso también es digno. Se quedó en silencio después de decirlo, porque entendió, de golpe, que también se lo decía a ella. Por primera vez. No intentaba justificar su decisión ni enterrarla. Solo la veía como parte de su historia. Y eso, sin saberlo, era el comienzo del perdón. La herida no desapareció, pero se transformó. Y eso es mucho más poderoso. Porque una herida que no se ignora, que no se disfraza ni se congela, tiene el potencial de volverse puente. La herida se redime cuando la conviertes en puente, un puente hacia la comprensión, hacia la compasión por los otros, hacia una madurez emocional que no se alcanza solo con libros ni meditaciones, sino atravesando el dolor y saliendo del otro lado con más verdad. Todos tenemos rincones del pasado que preferiríamos borrar, palabras que no dijimos a tiempo, decisiones tomadas por miedo, personas a las que decepcionamos o que nos decepcionaron, circunstancias en las que no fuimos lo que esperábamos de nosotros mismos. Y si no aprendemos a mirarlas con otra luz, pueden acompañarnos como fantasmas, susurrándonos que no somos merecedores de paz, que no tenemos derecho a empezar de nuevo. Pero eso no es cierto. La filosofía estoica nos recuerda que el valor no está en no haber fallado, sino en qué haces con lo que has vivido, cómo lo integras, qué construyes a partir de ahí. Aceptar el pasado no es glorificarlo, no es decir que todo estuvo bien, es reconocerlo como parte del tejido de tu vida. Es entender que incluso tus decisiones más erradas o tus momentos más oscuros te trajeron hasta aquí, y que negarlos sería negar también tu capacidad de transformación. Porque nadie se convierte en sabio sin antes haber caminado entre sombras. A veces, lo que más nos impide avanzar no es el dolor que sentimos, sino el juicio que añadimos a ese dolor. El no debería haber pasado. El fui demasiado débil. El arruiné todo. Pero ¿y si en lugar de resistirlo, comenzaras a dialogar con tu pasado? ¿Y si te atrevieras a preguntarle qué quiere enseñarte? ¿Y si vieras a esa versión tuya, la que tomó decisiones difíciles o cometió errores, con ternura? ¿Cómo mirarías a un niño que aún no sabía todo lo que hoy sabes? Ese cambio de perspectiva es revolucionario, porque transforma la culpa en responsabilidad amorosa, cambia la resignación por comprensión y, sobre todo, te devuelve el poder de seguir adelante sin cargar un peso que ya no te corresponde llevar. Hay un ejercicio simple, pero profundamente reparador, que puedes intentar. Escribe una carta a tu yo del pasado. No una carta para reclamarle ni para justificarlo todo. Una carta desde quien eres hoy, con más experiencia, más conciencia, más compasión. Escríbele como lo harías a alguien que amas.
reconociendo que lo hizo lo mejor que pudo, que tropezó, que aprendió, y que gracias a todo eso, hoy tú estás aquí, buscando vivir con más claridad. Este tipo de práctica no borra lo que ocurrió, pero lo redime, lo humaniza, le da un lugar. Y cuando algo tiene un lugar digno en tu historia, deja de interferir con tu presente, porque ya no te define, ya no se interpone entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Clara, años después, no hablaba de su pasado con vergüenza, tampoco lo usaba como excusa. Lo hacía con una calma que solo puede nacer de quien ha aceptado sus propias grietas. Solía decir, cuando alguien le preguntaba por ese episodio, fue una de las decisiones más duras de mi vida. No sé si fue la mejor, pero fue la que me llevó a entender quién soy. Y hoy, en lugar de esconderlo, lo uso para acompañar a otros que atraviesan lo mismo. Eso es redención. Eso es alquimia interior. No negar el pasado, sino darle un nuevo sentido. Transformar la herida en un puente y caminar sobre él hacia un lugar donde puedas respirar con más ligereza. La gratitud no cambia la vida, pero cambia cómo la vives. Hay mañanas en las que todo parece igual. El café sabe a lo de siempre. El cuerpo despierta con una leve fatiga acumulada. Y afuera, el mundo sigue con su ritmo de semáforo, de obligaciones, de relojes que no esperan. En esos días grises, donde no hay una buena noticia que celebres ni una meta clara que perseguir, es fácil pensar que no hay nada nuevo, nada por lo cual agradecer. Y sin embargo, justamente en esos días es cuando más necesitas detenerte y mirar de otro modo, porque no siempre se trata de cambiar tu vida, sino de cambiar cómo la estás viviendo. Y para eso, la gratitud silenciosa es una de las llaves más poderosas. Muchos creen que agradecer es una reacción natural a las cosas buenas, como si fuera un reflejo automático cuando todo marcha bien. Pero la verdad es más profunda y mucho más transformadora. La gratitud no depende de las circunstancias externas, sino de una disposición interna. No espera a que todo esté perfecto, sino que elige ver lo que permanece incluso en medio del caos. No es ingenuidad, ni negación. Es claridad, es sabiduría cotidiana. Imagina a alguien que acaba de perder su trabajo. Nada en esa situación parece amable. Y sin embargo, mientras camina a casa, nota que su hijo lo espera con una sonrisa. Nota que su cuerpo puede moverse, que aún tiene palabras para hablar y oídos para escuchar, que aún puede cerrar los ojos y respirar profundamente, que, incluso en medio de la incertidumbre, hay cosas que siguen en pie. Ese momento, si lo reconoce, es gratitud, no por lo perdido, sino por lo que queda. No por lo que duele, sino por lo que aún sostiene. Séneca, con su precisión filosófica, escribió, agradecer es vivir dos veces. No se refería a fingir alegría ni a forzar optimismo. Hablaba de una forma de presencia, de una conciencia que ve más allá de lo aparente, que, en lugar de pasar por la vida con prisa, se detiene a saborear lo que ya está. Porque cuando agradeces, no sumas cosas externas a tu existencia, pero sí multiplicas su significado. Te reencuentras con lo que dabas por sentado. Descubres que la vida no está hecha solo de logros y resultados, sino de pequeñas constantes que, cuando se nombran con gratitud, se iluminan desde dentro. Pero la gratitud no siempre brota sola. A veces, necesita ser cultivada. Y para eso, un pequeño ritual puede marcar una gran diferencia. No hace falta escribir páginas ni hacer listas interminables. Basta con un momento de silencio, cada mañana, antes de que empiece el ruido. Un instante tuyo, solo tuyo.
Coloca una mano en el pecho. Respira profundo. Y en voz baja, sin necesidad de que nadie escuche, nombra 3 cosas por las que agradeces hoy. No tienen que ser grandes. Puede ser el calor de las sábanas, la taza de té, un mensaje de alguien que te quiere, o simplemente el hecho de seguir aquí. Este pequeño gesto, repetido con intención, reeduca tu mirada. Desplaza el foco del me falta al aún tengo. Y esa simple diferencia cambia tu manera de habitar el día. No hace que desaparezcan los problemas, pero te devuelve el eje. Te recuerda que no estás tan vacío como a veces crees, que tu vida, aunque imperfecta, está llena de pequeñas luces que esperan ser vistas. Porque agradecer no es un lujo emocional, es un acto de resistencia. Es una forma de decirle al mundo y a ti mismo que no te defines solo por lo que falta, sino por lo que eliges valorar. Que aunque las circunstancias no cambien, tú puedes elegir no dejar que te endurezcan, que puedes seguir mirando con suavidad, que aún puedes reconocer belleza, incluso si no todo es como lo imaginaste. La práctica de la gratitud, cuando se convierte en hábito, afina los sentidos, te vuelve más presente, más atento, más humilde también, porque te das cuenta de cuántas cosas funcionan cada día sin que tú las controles. Tu respiración, la lluvia que cae sobre los campos, la generosidad de un extraño, la música que llega en el momento justo. Y cuando te abres a esa percepción, comienzas a ver la vida como una compañía, no como una carga. Algunas personas esperan a tener razones para agradecer, pero las personas que han aprendido a vivir con más paz saben algo distinto. Agradecer crea las razones, no porque cambie mágicamente la realidad, sino porque cambia tu forma de interpretarla. Te da fuerza para afrontar lo difícil sin perder lo esencial. Te permite reconocer que cada día trae, al menos, una oportunidad de reconexión. La gratitud también tiene otro efecto sutil, pero profundo. Disuelve la queja, y no porque censures tu malestar, sino porque ya no necesitas habitarlo todo el tiempo. Descubres que puedes estar cansado al mismo tiempo, estar agradecido, que puedes sentir incertidumbre. Aún así, reconocer un gesto amable, que la vida, incluso cuando no es fácil, sigue siendo un regalo que merece ser honrado. Este enfoque, además, se contagia. Las personas que cultivan gratitud sin alardes, sin discursos vacíos, irradian una presencia que calma. Suelen escuchar más, juzgar menos, acompañar mejor, porque su gratitud no es solo hacia lo que reciben, sino hacia quienes caminan a su lado, y esa forma de estar en el mundo transforma espacios, suaviza vínculos, crea intimidad real. Así que no esperes a que todo esté bien para agradecer. No postergues ese momento como si fuera una meta lejana. Comienza hoy, aquí, con lo que tienes. Aunque no sea perfecto, aunque duela, aunque estés atravesando un momento de sombra, porque justo ahí, en lo cotidiano, en lo incompleto, en lo aparentemente insignificante, es donde la gratitud hace su trabajo más noble. Cuando todo cambia, tú también puedes cambiar con sentido. A veces, el cambio llega sin pedir permiso, sin avisar, sin darte tiempo para comprender lo que está ocurriendo. Puede ser una relación que se acaba, una pérdida que te sacude, un trabajo que deja de tener sentido o un proyecto que ya no florece. Y tú, en medio de todo eso, sientes que el suelo se mueve, que lo que conocías se deshace, que nada vuelve a ser como antes. Es fácil, en ese punto, creer que estás siendo castigado por la vida, que algo hiciste mal.
que te están arrebatando lo que con tanto esfuerzo construiste. Pero la verdad es otra. Más serena y más profunda, el cambio no es un castigo. Es la señal de que algo terminó. Y cuando algo termina, no siempre es pérdida. A veces es liberación. Vivimos con la idea de que lo estable es lo correcto, que lo que permanece es lo que debe ser. Pero la naturaleza, esa gran maestra que siempre está ahí, aunque no la escuchemos, nos enseña otra cosa. Observa los árboles cada año, sin resistencia, sin dramatismo. Dejan caer sus hojas. No las aferran, no luchan por conservar lo que ya cumplió su ciclo, porque saben que ese desprendimiento no es la muerte. Es preparación. Es el espacio que necesitan para que brote lo nuevo. El árbol no se pregunta por qué pierde lo que antes fue verde. Simplemente confía en el ritmo más sabio que lo habita. Y esa misma sabiduría, aunque a veces lo olvides, también vive en ti. El dolor que acompaña al cambio no es prueba de que estás en el camino equivocado. Es señal de que tu alma está cruzando un umbral, de que estás dejando de ser quien eras para convertirte en quien puedes llegar a ser. Es incómodo. Sí, es incierto, pero no es el fin. No es el fin. Es el nuevo camino. Una y otra vez tendrás que recordarlo. Decírtelo en voz baja cuando todo lo demás parezca confuso. Porque lo que ahora se derrumba no está cayendo para destruirte, sino para que puedas reconstruirte desde otro lugar, uno más verdadero. Mas tú, la filosofía estoica nunca negó el dolor del cambio. Lo que propuso fue aprender a atravesarlo con sentido, con dirección interna. Epicteto decía, no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá con serenidad. No es resignación, es alineación. Es dejar de pelear con lo inevitable y comenzar a preguntarte ¿qué puedo construir ahora? Con esto nuevo que ha llegado, aunque no lo haya elegido, hay una transformación poderosa que ocurre cuando, en lugar de resistirte al cambio, lo usas como punto de partida. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto?, cambias la pregunta por, ¿para qué me está ocurriendo esto ahora? Y esa pequeña variación abre una puerta interior. Te lleva del victimismo a la conciencia, de la queja al descubrimiento. No porque todo tenga que tener una razón inmediata, sino porque tú puedes darle sentido con la forma en que respondes. Puedes convertir el cambio en escuela, en crisol, en despertar. Cuando todo cambia afuera, también cambia algo dentro de ti. No eres la misma persona después de una ruptura, de una mudanza, de una pérdida o de un giro inesperado. Y ahí es donde aparece la decisión más importante. ¿Vas a quedarte apegado a lo que fue o vas a permitirte nacer de nuevo? Con más verdad, ¿vas a intentar recrear el pasado o vas a permitirte imaginar una vida distinta, más libre, más alineada con lo que hoy eres? Porque el cambio, cuando lo aceptas con humildad y coraje, no solo te transforma, te revela, te muestra partes de ti que estaban dormidas, te obliga a soltar máscaras, rutinas y seguridades que quizás ya no sostenían nada auténtico. Y sí, al principio duele, porque estamos hechos de hábitos, de afectos, de recuerdos que nos dan estructura. Pero después, si no huyes, si atraviesas la tormenta con los ojos del alma abiertos, ocurre algo sereno y hermoso. Descubres que el cambio no te rompió, te rehizo, y en esa reconstrucción aparece una fuerza que no conocías, una paz nueva, más madura, más profunda. Ya no necesitas que todo vuelva a ser como antes, porque entiendes que, aunque perdiste algo, ganaste algo más: claridad, fortaleza, dirección.
te das cuenta de que tu valor no dependía de lo que tenías, sino de lo que eras capaz de sostener en medio del vacío. Y ese descubrimiento, aunque no se celebre afuera, es una de las victorias más íntimas y más reales que puedes vivir. Por eso, si estás en un momento de cambio, no huyas. No lo veas como una traición de la vida. No pienses que todo se terminó. No es el fin. Es el nuevo camino. Repítelo cuando sientas que no entiendes nada. Cuando el suelo parezca incierto, cuando te cueste confiar. Esa frase es una brújula, un ancla, un recordatorio de que estás transitando una etapa que, aunque incómoda, te está empujando hacia una versión más honesta de ti mismo. Cierra los ojos un momento, respira y en silencio, pregúntate, ¿qué puedo dejar caer hoy? Como el árbol deja caer sus hojas, ¿qué parte de mí necesita rendirse, no para rendirse al dolor, sino para dejar de resistirse al cambio? ¿Qué quiere enseñarme esta nueva etapa que no podría haber aprendido si todo siguiera igual? Cada vez que la vida te empuje hacia un umbral, tienes dos opciones: cerrarte por miedo o abrirte con propósito. Y aunque la primera opción parezca más segura, solo la segunda te transforma. Solo la segunda te da raíces y alas al mismo tiempo. Solo la segunda te conecta con esa parte tuya que sabe, en lo profundo, que todo cambio trae consigo una promesa, la de que puedes renacer. No esperes a tener todas las respuestas. No busques garantías. Solo da un paso desde el presente. Acepta lo que se mueve, honra lo que se va, y empieza a construir, con paciencia y coraje, un nuevo camino. Porque aunque ahora todo parezca incierto, recuerda, esto no es el fin, es el nuevo comienzo. Y tú, aunque no lo sientas aún, estás preparado para caminarlo. El dolor que no entiendes, a veces es lo que te despierta durante años. Luis vivió, como muchos, con la sensación de estar haciendo lo correcto, sin hacer demasiadas preguntas. Se levantaba temprano, cumplía con sus deberes, buscaba la aprobación de los demás y evitaba pensar demasiado en lo que realmente sentía. Mantenía una vida funcional, silenciosamente desgastada por dentro, pero perfectamente aceptable por fuera, hasta que un día, todo aquello que le daba sentido comenzó a desmoronarse. Primero fue una traición inesperada, luego una enfermedad leve pero persistente que lo obligó a detenerse. Después, la pérdida repentina de alguien cercano. Vinentonal, si de Thyssen, como suele pasar cuando varias puertas se cierran a la vez. Se sintió hundido, sin rumbo, como si la vida hubiese decidido ponerlo de rodillas. Al principio resistió. Se dijo que era solo una mala racha, que pronto todo volvería a su sitio. Pero no fue así. Y ese dolor que no entendía, esa tristeza densa, esa sensación de vacío, no hacía más que crecer. Como una sombra que lo acompañaba a todas partes. No sabía qué le pasaba. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo de la misma forma. Y entonces ocurrió algo que, aunque sutil, cambió el curso de su vida. Dejó de pelear con el dolor y comenzó a escucharlo. Ese momento, ese quiebre silencioso, donde uno deja de correr y se atreve a mirar hacia adentro, fue el inicio de un despertar. No fue inmediato ni espectacular. No hubo revelaciones místicas ni certezas absolutas. Solo una pregunta, nacida del fondo de su sufrimiento: ¿para qué estoy aquí? Realmente, esa pregunta, pequeña y poderosa, le abrió un camino nuevo, porque a veces el propósito no se encuentra en los días fáciles, sino en los días en que ya no puedes seguir fingiendo. A veces, el dolor que no entiendes es precisamente el que viene a despertarte.
Epicteto, en su sabiduría forjada desde la esclavitud, decía: no evites el dolor, úsalo para forjarte. Y es una frase que puede incomodar al principio, porque nos han enseñado a temer al dolor, a verlo como enemigo, como castigo, como algo que hay que eliminar cuanto antes. Pero los estoicos, y también los sabios de otras tradiciones, sabían algo más profundo: el dolor, cuando se abraza con conciencia, no te destruye, te transforma, te revela. Luis comenzó a ver con claridad cosas que antes no podía. Descubrió que durante años había vivido cumpliendo expectativas ajenas, que su trabajo no lo nutría, solo lo distraía, que muchas de sus decisiones nacían del miedo al rechazo, no de su verdadera voz interior, que había olvidado lo que amaba, que había silenciado su alma en nombre de la estabilidad. Y fue ese dolor, tan incómodo como revelador, el que le permitió ver todo eso, porque la incomodidad, cuando no se reprime, alumbra zonas que estaban dormidas, te pone frente al espejo, te desnuda, y ahí, en ese lugar crudo y honesto, empiezas a recordar quién eres. No todos los dolores son iguales. Algunos son físicos, otros emocionales. Algunos nacen de pérdidas reales, otros de crisis internas difíciles de nombrar, pero todos comparten algo: interrumpen, desordenan, te obligan a parar, y ese detenerse, aunque duela, aunque asuste, es lo que abre el espacio para una comprensión más honda, porque no puedes cambiar tu vida si no te das el permiso de sentirla entera. No puedes descubrir tu propósito si estás anestesiado todo el tiempo, corriendo de un estímulo a otro, sin detenerte a escuchar el llamado que late bajo el ruido. Luis no se convirtió en otra persona, no abandonó todo para irse a vivir a una montaña, pero sí empezó a tomar decisiones distintas, más alineadas, más sinceras. Cambió de trabajo, no por uno más prestigioso, sino por uno más coherente. Se reconectó con su pasión olvidada por escribir, redujo el ruido en su vida y aumentó el silencio consciente. Comenzó a hablar con personas que lo nutrían en vez de aquellas que lo drenaban, y poco a poco, su vida cambió, no desde afuera, sino desde el centro, porque el propósito no es siempre un destino, a veces es un modo de caminar. El dolor que no entendemos nos invita a mirarlo no como un error, sino como un portal. No es agradable, no es fácil, pero sí puede ser profundamente necesario, porque muchas veces, hasta que algo dentro de ti no se rompe, no puedes abrir espacio para lo nuevo, hasta que no tocas fondo, no dejas de fingir, hasta que no te cansas de sostener lo insostenible. No eliges soltar, y ese punto de quiebre que tanto tememos puede ser en realidad un punto de inflexión. La vida no siempre te despierta con placidez. A veces lo hace con un golpe, con una pérdida, con una caída, pero no porque quiera castigarte, sino porque sabe que aún puedes ir más profundo. Aún puedes conocerte mejor, aún puedes alinear tu camino con tu alma, y para eso necesitas detenerte, necesitas sentir, necesitas atravesar, y luego necesitas recordar que, incluso en el fondo, aún puedes construir sentido. Hay una frase que puede acompañarte en esos momentos oscuros. Cuando todo parece confuso y doloroso, este dolor no te destruye, te revela. Recuérdalo cuando no entiendas por qué te está doliendo tanto. Recuérdalo cuando sientas que estás solo. Recuérdalo cuando la vida parezca girar sin rumbo, porque aunque no lo veas todavía, este dolor está rompiendo estructuras que ya no servían. Está cuestionando creencias que te limitaban. Está ablandando corazas que te impedían sentir.
está llamándote a despertar. No necesitas tener respuestas ahora. Solo necesitas abrirte a la posibilidad de que lo que hoy duele, mañana pueda tener sentido, de que no estás en ruinas. Estás en construcción, de que no perdiste el camino. Estás encontrando uno más real, y de que el dolor, lejos de ser tu enemigo, puede ser el aliado que no sabías que necesitabas. Luis, años después, suele decir que su vida comenzó de verdad el día que pensó que todo se había acabado, porque fue ahí, en el silencio de lo que se rompió, donde escuchó su voz, y esa voz, que siempre estuvo dentro, es la que hoy guía sus pasos, no con euforia, sino con serenidad, con propósito, con gratitud, incluso por el dolor que lo despertó. Tú también puedes elegir eso. Puedes dejar de correr, puedes dejar de reprimir, puedes escuchar lo que el dolor intenta decirte. Y cuando lo hagas, cuando dejes de pelear con lo que sientes y comiences a caminar con ello, te darás cuenta de que estás más cerca de ti que nunca. Este dolor no te destruye, te revela. Escríbelo, guárdalo, repítelo cada vez que lo necesites, porque en el fondo de cada herida hay una verdad esperando ser descubierta. Y tú, aunque ahora duela, estás más cerca de ella de lo que imaginas. Antes de cerrar este viaje compartido, quiero mirarte aunque sea simbólicamente a los ojos y decirte gracias. Gracias por permitirte estar presente, por escuchar con el corazón abierto, por quedarte hasta aquí. Incluso cuando algunas palabras tocaron fibras que duelen, no ha sido un camino fácil. Hemos hablado del dolor, de la pérdida, del miedo, del control que nos aprisiona y del silencio que nos habla. Pero también hemos hablado de propósito, de transformación, de gratitud y de esa fuerza interior que, aunque a veces parece frágil, siempre ha estado contigo. Este no ha sido solo un video, ha sido un acto de encuentro, un espacio donde la filosofía estoica se cruzó con tu historia personal, donde las palabras de Epicteto, Séneca y tantos otros se conectaron con tus vivencias más íntimas. Porque la sabiduría no es algo abstracto ni lejano, es lo que ocurre cuando una enseñanza antigua se encuentra con una vida real, como la tuya, y la toca de verdad. Si algo de lo que escuchaste hoy hizo eco en ti, si una frase quedó flotando, si alguna parte de ti se sintió vista, comprendida, fortalecida, entonces ha valido la pena, porque eso significa que el mensaje llegó, y no llegó solo a tu mente, llegó a tu alma. Ahora te invito a hacer algo más que solo reflexionar. Te invito a actuar desde adentro. Tal vez eso signifique soltar una carga que ya no es tuya. Tal vez sea empezar a respirar con más presencia cada mañana. Tal vez sea escribir esa carta que nunca enviaste. O comenzar a vivir con más gratitud, incluso en los días grises. No importa cuán pequeño parezca el paso. Si es verdadero, ya es un comienzo. Y si sientes que este contenido te acompañó, que te sostuvo o te iluminó en algún momento difícil, considera compartirlo con alguien que también lo necesite. Tal vez haya otra alma, al otro lado de tu pantalla, que aún no ha escuchado que el dolor no lo está destruyendo, sino revelando. Sé ese puente, esa voz que comparte, no desde la certeza, sino desde la empatía. Finalmente, si quieres seguir caminando este sendero de reflexión, calma interior y sabiduría estoica aplicada a la vida real, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, no para sumar un número más, sino para que sigamos construyendo, juntos, este espacio de profundidad en un mundo cada vez más superficial, porque tú no estás solo.
Este camino también es mío. Y aquí nos seguimos encontrando.